una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracias, Señor. Como tenemos ambas pantallas, no creo que tengamos problema. Yo también me voy a ayudar. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver Sion? O sea, habíamos dicho, ¿no?, que Sinaí es un lugar terrible, un lugar donde la justicia de Dios se establece, que tú no puedes jugar con Dios, no puedes pasar los límites sin tener las consecuencias. Sinaí es un lugar donde se entregó la ley, pero que de pronto está ahí Sion. Hemos hablado Sion, y en Sion nos ha hablado la facilidad de poder entrar, que hemos avanzado mucho el tema Sion y Sinaí. Hemos avanzado el arca, la ley, todo lo que está ahí. Hoy quiero hablar un poco, ya no voy a tocar el anterior tema, es que ¿por qué se tiene que conquistar Jerusalén? Mire, Jerusalén no fue parte del pueblo de Dios, o sea, no estaba ahí. Y es más, la Biblia, voy a usar mucho acá, tengo la pantalla pequeña acá, ya, es más, cuando se habla de la conquista de Jericó nos da detalles la Biblia, nos da muchas cosas de entender, pero cuando habla de Sion apenas son casi como 3 versículos. Y Jerusalén tiene que ver hasta ahora, hermanos, con el escenario mundial. Jerusalén es el ombligo del mundo, es el centro del mundo. Entonces, ¿por qué es como una parte escondida esta de Jerusalén? O si no escondida, que Dios quiere revelarnos. Iremos a 2 Samuel capítulo 5 versículo 6. Entonces marchó el rey con los hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion. Es la primera vez que aparece la palabra Sion. Y desde ahí esta palabra va a ser parte crucial de nuestras vidas, porque es la nueva Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Ahora, como les dije, yo quería saltarlo esto porque decía, no entiendo, Dios, quiero que me expliques qué significa. Esta ciudad de Jerusalén estaba situado donde los jebuseos, ¿ya? Y estaba situado en una colina alta, como lo vemos ahí. Sion era arriba, Jerusalén, Sion, prácticamente la fortaleza, y abajo estaba Jerusalén. Cuando David se hizo rey, él estaba en el reino del sur, en Hebrón, también parte de lo que eran los jebuseos conquistados, y ahí hizo su reino David. Pero en el norte estaba al otro lado. Entonces los del reino del norte tenían problemas porque el reino del sur estaba reinando y no querían. Entonces David tuvo que buscar un centro, un lugar neutral para reinar sobre ambas naciones. Entonces cuando David vio esta fortaleza, que se llama la fortaleza de Sion, ¿ya? Jerusalén. Ahora quiero un poquito hablar acerca de esto. Dios había ordenado desde antes destruir completamente a los jebuseos. No solamente a los jebuseos, sino a todas las naciones que eran parte de la conquista. O sea, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, había muchas naciones. ¿Se acuerdan cuando hemos avanzado los heteos, los fereceos, todo eso? Entonces, una de las naciones eran ¿quiénes? Los jebuseos. Pero a pesar de que Dios había ordenado destruir completamente, estos se quedaron entre los israelitas. Y aquí vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar, lo que quiero ver con alabanza y adoración. ¿Qué dice Deuteronomio 27? Sino que los destruirás completamente completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eteo y al Jebuseo, como Yahvé tu Dios te ha ordenado. O sea, tienes que destrozar estas naciones. No permitas que vivan, debes aniquilarlas.
O sea, Dios sigue diciéndonos en nuestra vida, cuando conquistamos, Dios nos está diciendo, destruí todo, porque si no destruyes ese todo se va a volver aguijón, como agujas en tus costados y agujas en tus ojos. Debes destruir. Pero resulta que esta nación no se deja destruir, los jebuseos. Y estos jebuseos tenían Jerusalén. Vivían en Jerusalén y habitaban en Jerusalén. Mire lo que dice Josué. Hay cosas que me he quedado sorprendidos. Mire lo que dice. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, en esta tierra, que es Sión, ¿ya? La Sión terrestre, porque hay la Sión celestial, y es el lugar que Dios ama y Dios ha elegido, de entre todos los pueblos ha elegido Jerusalén. Por eso hay cositas bien especiales cuando se habla de la paz, ¿no? Ciudad de la paz, Jerusalén. Jeru, casa de paces, Jerusalén, ¿ya? De alguna manera la ciudad de la paz tiene el mismo nombre de Jerusalén. ¿Por qué Dios ha elegido a la paz, por decir, para ser un centro así? No lo sabemos. Dios eligió igual acá, lo eligió Jerusalén. Dentro del escudo de la paz está el león y el cordero, está el pan de trigo. Ya. O sea, tiene muchas relaciones, pero no quiero hablar mucho de eso. Pero Dios escogió ¿a quién? A Jerusalén. Ahora, Jerusalén estaba en manos de ¿quiénes? De los jebuseos. Pero antes de esto, antes de que vinieran los jebuseos, vivía otro ahí en Jerusalén. Su nombre era Melquisedec. Vamos a ir hablando. Luego vinieron los cananitas y los jebusis, se llaman los jebuseos, y entraron y vieron una fortaleza ahí. Y al ver la fortaleza, la tomaron y vivieron ahí. Y dice que había una fuente de agua natural que les proveía agua, entonces se quedaron ahí los jebuseos. Pero Jerusalén era la parte de la llanura también, todo lo que era abajo. Y dice la Biblia, lo que les estoy diciendo, que cuando Dios les ordenó al pueblo de Israel destrozar a los jebuseos, no pudieron. Y habitaron los jebuseos con los de Jerusalén. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Ahora, yo quiero que aquí se me quede porque me falta tanto estudiar, hermanos, porque Judá significa alabanza. Entonces los jebuseos vivieron con la alabanza. Y dice la Biblia, ¿ya? Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y Judá es alabanza. Entonces, estos jebuseos no querían que haya alabanza al rey. Vamos a seguir bien. La palabra jebuseo viene de la palabra Jebusi, ¿ya? Es Jebusi, significa habitante de Jebús. Y esa palabra Jebús tiene también otra connotación. Entonces, ¿quién es Jebús? Es el tercer hijo de Canaán. Y Canaán fue un hijo maldito, ¿se acuerdan? Fue maldecido por la situación de Noé y todo eso. De esa maldición vienen los jebuseos. Y estos jebuseos, una de las cosas que agarran es la fortaleza de Jerusalén. Y ahí habitan y Judá no lo puede echar. Vayamos Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al jebuseo, al amorreo y al gergeseo. Entonces Jebús era hijo de Canaán, de una raza maldita, ¿ya? De una raza maldecida, que tomó la fortaleza de Sión. Ahora, la Biblia dice que Sión es lo que más ama a Dios. Dice que en Sión ha ocurrido muchas cosas, el nacimiento de Jesús, las profecías bíblicas, y es donde va a volver otra vez Jesús. Ahora en Sión es el lugar de la alabanza, ahí se llevó el arca. Sión es lo más precioso para Dios. La Biblia dice que mi lengua se pegue, mi mano se seque si no bendigo Jerusalén. Pero Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Cuando David ve, como él es profeta, sabe que tiene que alcanzar a Jebús. Ahora, ¿qué significa Jebús? Los que han estado conmigo en la lección de la conquista. Significa pisoteado, humillado y trillado. Ya la palabra bus, que es la palabra primitiva del hebreo 9:47, significa pisotear, abominable, sucio, despreciable, bajo el pie. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si vemos esta cita bíblica, dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, mire, ¿qué quiere Jebús? Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de esta lección en la conquista?
Cuando Homero, les pasé un video, Homero Simpson dice, no, Jebús, ayúdame, ¿se acuerdan, no? Los que han estado conmigo en la lección. Y no dice Jesús, Jebús dice. Este Jebús lo que hace es pisotear la alabanza. La alabanza es una fortaleza, hermanos. Por eso es la fortaleza de Sión. Tomó fortaleza. En la alabanza uno se levanta. En la alabanza le da gloria a Dios en los momentos más duros que hay en nuestra vida. Le buscamos, le amamos, pero Él humilla, trilla. O sea, deja al individuo, deja a la persona destrozado. Y la palabra bus es pisotear. Habíamos hablado el domingo. Satanás, ¿cuántas vueltas da al mundo? Según lo que hemos visto con Job, 7 veces y media en un segundo. Lo hablamos y lo hicimos, la operación. Él se antepone a toda la situación y está más antes para humillarte con problemas, con muchas cosas. Todas las situaciones que nos han pasado era como para pisotearnos, para perder la fe. Entonces por eso David decía, yo tengo que tomar ahí, porque es lo que Dios ama. Te pone debajo de tus pies. Entonces la alabanza en las manos del Jebuseo es quedarnos sin fortaleza en el Señor. La alabanza es algo que ha puesto Dios. Por eso hemos avanzado las lecciones. La primera tribu que avanzaba era la tribu de Judá. Su bandera, león de Judá, estaba cerca al tabernáculo, al acceso al arca. Entonces los de Judá iban en alabanza, era victoria. Y aquí lo que Jebús hace es pisotear, humillar. Entonces cuando uno tiene problemas, cuando tiene situaciones difíciles, no puede alabar al Señor. Uno en enfermedad, en situaciones cualquiera sea, tiene que alabar. Eso es tomar la fortaleza. Y David como profeta sabía y decía, tengo que tomar esa fortaleza. A más de ser estratégico entre los dos reinos, era un lugar que Dios amó y ama hasta ahora. Entonces, ¿qué hizo? Humilló, pisoteó, despreció a los hijos de Judá. Entonces por eso que ya no se puede cantar, pues los hijos de Sión se gozan en su rey. Porque los hijos de Sión tienen una victoria sobre los jebuseos. Los jebuseos con los problemas nos humillan, nos tienden. No hay ganas de alabar al Señor. No hay una sensación de poder decirle gracias Dios por la enfermedad o por lo que me está pasando, por la crisis. Yo sé que tú lo vas a hacer. Pero los jebuseos no te dejan hacer eso. Entonces, mientras Israel conquistaba, los jebuseos se quedaron en ese fuerte y prefirieron vivir con ellos y los destrozaron por dentro viviendo. Ya los destrozaron y no les permitieron dar la alabanza gloriosa al rey como debería darse. ¿Ya? Hasta hoy el enemigo quiere quitar esa alabanza gloriosa. Es una fortaleza. Nosotros por eso decimos, cuando pasa algo decimos, todo está en control de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que pasa, Dios. Te alabo, Señor. Y es más, cuando ponemos alabanza cantamos y exaltamos al rey. Yo les dije, ¿verdad? Y sigo diciendo, la iglesia tiene 2 principios que en su amor y en su bondad Dios nos ha dado. Volar como el águila para revelarnos la palabra de Dios, pero cantar como el león de Judá para destrozar fortalezas del enemigo. Entonces vamos a tener problemas, hermanos. Este tiempo hemos pasado muchos problemas, pero algo esencial en nuestra vida, ¿qué tiene que ser? La alabanza. La alabanza. En cambio Jebús no lo hace así. Entonces David sabía proféticamente que había que quitar eso, porque en Sión iba a nacer Jesús y en el mismo Sión iba a volver Jesús. Ya vamos a verlo. Es por eso que David dice, voy a tomar la fortaleza de Sión. Sión significa fortaleza. ¿Ya? Porque no va a permitir que nadie le quite la alabanza al rey y le aleje de su gloria. El arca estaba en su casa, él lo lleva ahí. Ahí se construye el tabernáculo en Sión, pero era de Israel, todavía no era de Israel. Entonces nosotros en este tiempo estamos conquistando igual, hermanos. Pero el enemigo ha puesto áreas en nuestras vidas. Enseguida le voy a hablar porque esta parte de Jerusalén pertenece tanto a quién, pertenece tanto a Benjamín como a Judá. Enseguida le voy a hablar. Pero lo que Dios me está diciendo es que debo conquistar. O sea, no solamente es alabarle a Dios cuando todo anda bien. Hay veces que nos van las cosas bien, excelente, y le alabamos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando las cosas andan mal? ¿Qué pasa en todo este conflicto que hemos vivido? ¿Qué pasa en toda esta situación de carestía? Uno tiene que alabarle al Señor. Y David dice, mi fortaleza es Él. Y el domingo predicamos.
El domingo les dijimos, este tiempo todavía no es el tiempo de Satanás. Y hoy tenemos el poder y la fortaleza. Y nos ha dicho la Biblia que somos más que vencedores hoy. Entonces, esa fortaleza tenía que ser tomada. En lo que queda de este tiempo, hermanos, antes de que el Señor Jesús regrese, esa fortaleza tiene que ser parte de mi vida. Tengo que alabarle. Tal vez la situación va a ser complicada en salud, en economía, no sé. Mi fortaleza es el Señor. Y cuando yo le alabe al Señor, voy a sacar a los jebuseos. Pero también puede ser que los jebuseos habiten conmigo. ¿Cómo? Porque no he logrado derribar todo y me he conformado a vivir con ellos. Entonces vivo una vida como dice la Biblia, ¿no? Los cojos y los ciegos te echarán. Eso vamos a verlo la próxima clase, me va a faltar tiempo. Los cojos son aquellos que no tienen la capacidad de caminar en santidad, la capacidad de caminar firmes en el camino del Señor. Por eso que Elías le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar cojos? Decidan una vez por el Señor. Y los ojos son la visión de ver las cosas de Dios. Entonces ellos decían, no vas a poder entrar, porque no hay visión y no hay capacidad de seguir adelante. Entonces por eso decían, los cojos y los ciegos te van a sacar. Jebús dice eso, te van a sacar, no te van a permitir adorar al Señor. Pero David tomó la fortaleza de Sión porque se agarró de Dios. Entonces, ¿qué le digo? Cada día debo conquistar, hermano. Cada día debo reinar con el Señor. Cada día debo confiar en los momentos más duros para conquistar. Y que esa canción que hemos cantado la anterior, el último martes que nos reunimos, que dijimos, los hijos de Sión se gozan en su rey. Y vamos a hablar, ¿quiénes son los hijos de Sión? Porque nosotros ya no somos hijos de Sinaí, sino de Sión. A ver, vayamos, ¿qué cosas más pasan? ¿Qué dice Pablo? ¿Ya? Dice que Pablo fue afectado de los ojos con el encuentro que tuvo con el Señor. Por causa de seguir a Jesús, Jesús le dijo, no, Él va a saber ahora lo que es sufrir por mí. Pablo había perseguido a los cristianos y él fue perseguido. Pero él tenía un problema en los ojos, un problema, dice que era un dolor de cabeza insoportable. Algunos dicen que era epilepsia, muchas cosas. Pablo, por conocer, pasó momentos bien duros, difíciles. Pero él dice, no, pero cuando soy débil, soy fuerte. Pablo agarró la fortaleza. Y eso es lo que le estoy diciendo. Entonces Pablo, ¿qué dice? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso era Sión. Dios ama a Sión, porque en Sión hay gozo a pesar de la adversidad. Esa palabra debilidades es atseneia, que significa enfermedad, debilidad, carencia de fortaleza. Entonces uno le da gracias a Dios, le dice gracias Dios, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de que no resulta como yo quiero, no está resultando el proyecto que yo doy, o estoy enfermo, carezco de fortaleza. Uno empieza a alabarle y pues salta en gozo, o sea, Dios restaura su vida. Pues la Biblia dice, Pablo, por amor a Cristo, yo me gozo. ¿En qué? Cuando estaba enfermo. Le dolía su cabeza, era terrible, dice. Algunos hablaban hasta que no podía ver, o le escupían algunos. Bueno, eso dicen, no se sabe en realidad que él tenía, porque se creía que un epiléptico era poseído por el diablo. Y a Pablo le decía, y para hacer eso le escupían, dice. Pero no sabemos si fue eso, pero Pablo dice, no importa, yo me gozo. Entonces tomar la fortaleza de Sión para David implicaba darle toda la gloria a Dios. Pero los jebuseos querían pisotearlo, querían destrozarlo. En el libro de Lucas, el capítulo 13-11 dice, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Eso hacen los jebuseos. Ponen un espíritu de enfermedad, ponen un espíritu que no se puede alabar a Dios. Hermanos, han sido terribles estos días. He visto cosas, me han mandado cosas de pastores que hemos olvidado nuestra identificación con Cristo. Y nos hemos identificado con todo menos con el Señor, menos con la situación que Dios está viviendo ahí. Por eso los 3 reinos que predicaba el domingo necesitaba ver con la perspectiva de Dios. Y todo eso lo que pasó hace que nos enfermemos espiritualmente. Hoy es tan difícil hacer una conversación de lo que pasa en Bolivia, de la política. Muchos estamos enfermos espiritualmente, defendiendo una causa humana y no viendo las cosas de Dios. Y el domingo hablamos, cuando Dios dijo, vean lo que yo veo. Y mucha de esta gente estaba enferma
Y en vez de ver las cosas de Dios, estaba viendo el contexto que les pasaba y empezó a declinar. Y la enfermedad que estamos hablando es carencia de fortaleza. Y empezaron a debilitarse. Y les dije, pues, hermanos me llamaron diciendo, ¿por qué? Eso lleva inclusive a la maldición. Por eso le decía a Satanás, a ver, tocalo a Job y va a maldecir. Los problemas pueden llevarnos a maldecir y a rechazar a Jesucristo. Por eso Pablo decía, pero yo me gozo, aunque vengan estos problemas. Y ese espíritu de enfermedad lo encorvó, de tal manera que no podía alzar sus ojos y levantar sus ojos al Señor. Entonces fue duro, hermanos. Fue una situación crítica en esta mujer. Entonces, los jebuseos hacen eso, no permiten que la iglesia alabe. Ahora, como David es un hombre de Dios, es un hombre de profecía, sabía que tenía que tomar Sión. Ahora, yo le estoy hablando desde la otra perspectiva que el Señor ha ido comentándome y hablándome. Ahora, no solamente Pablo se gozaba en las debilidades, sino en las afrentas. La palabra es hubris, insolencia, insulto, acto de violencia, ultraje. ¿No se ha visto todo este tiempo? Hermanos, ser cristiano inclusive estaba en un punto, si bien malo o bueno, de insultos, de muchas cosas. Pero también vimos la gloria de Dios. Este hombre Pablo está diciendo, aunque sean insolentes conmigo, aunque me insulten y haya actos de violencia y me ultrajen, yo me gozo por amor a mi Cristo. Sión se establece en la iglesia. Y cuando se establece en la iglesia, hermanos, uno da gracias a Dios por todo, porque es su voluntad. Él tiene el control, nunca nos va a dejar desamparados. En cambio, Jebús te deja pisoteado, humillado, sin esperanza, sin nada. Entonces había que tomar la fortaleza, sí. La palabra dice necesidades, ananqué, restricción, calamidad, aflicción, carencia de las cosas. Pero nunca lo veo a Pablo quejarse de sus necesidades, sino darle gracias a Dios. Cuando estoy en necesidad es cuanto más Dios provee. Nunca se quejó. Es por eso, perdón que sea redundante y le pido disculpas, es que los jebuseos pisotean. Y había decisiones que tomar, decisiones para seguir adelante y congregarse. Persecución es perseguir, ese es ahí lo que para. Persecución es estenocoría, que significa estrechez de espacio, situación apurada, sin poder salir a ningún lado, sin poder hacer nada. Pero en todas estas cosas dice que Pablo fue vencedor. Es por eso que los jebuseos se burlaron de David y lo menospreciaron, lo insultaron, lo quisieron enfermar, le quisieron quitar su carencia de poder, le quisieron decir, no vas a poder, no vas a entrar. Y dice que hay un historiador, Josefo, en Antigüedades Israelitas él habla, dice que de verdad los jebuseos pusieron cojos y ciegos ahí arriba y que usaban brujería y maldición para que David no entrara. Pero dice que David tomó esa fortaleza y en alabanza llevó el arca a ese lugar donde se le burlaron. Y ese lugar se constituyó el reino de David. Y ahí prosperó y creció, dice David. Y la Biblia dice que Dios amó Sión e hizo su habitación terrenal. Y ese fue Sión, el primer reino de Dios terrenal que estamos hablando. Ahí instauró su reino el Señor. Entonces, lo mismo el enemigo nos quiere hacer hoy. Hoy nosotros estamos en esta Sión, y que es la iglesia. Aquí le cantamos a Dios, le alabamos a Dios y destrozamos a los jebuseos. Pero hay otra Jerusalén celestial. Y esa Jerusalén celestial, cuando descienda, va a ser una Sión terrible, especial, hermanos. Pero Satanás no quiere para nada que nosotros entremos. Y este hombre dice, no, eres tan débil que aún los ciegos y los cojos de la ciudad te pueden echar afuera. Y hermano, no podemos permitir eso, que no nos quite la visión el enemigo. Los ciegos te van a echar, no vas a poder ver las cosas de Dios, ni vas a poder caminar en camino de victoria. Aquí te van a destrozar. Pero David no lo hizo así, ¿ya? El enemigo va a buscar debilitarnos, nos va a insultar, nos va a poner necesidad, angustia, nos va a poner trampas. No quiere que tomemos fortaleza en el Señor. Los que amamos a Dios, y todos amamos, necesitamos tomar fortaleza en el Señor. La Biblia dice que va a haber afrentas.
¿Afrentas de quién? De tu propio pueblo, de tu propia familia, de tus propios hermanos. Pero Pablo, por amor a Cristo, se gozaba. Y dice la Biblia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si no tienes la visión de Dios, te vas a quedar ahí. Por esto, hombre, David decía, yo voy a subir. Y se armó, y ni siquiera subió con toda la nación, subió con su propia guardia personal, con sus soldados, y tomó, ¿ya? Porque él fue fuerte en el Señor. Si concluyera acá, si quedamos la lección acá, lo que le quiero decir, hermano, es que no se asuste por las cosas que vienen. El domingo hemos hablado y hemos dejado claras las situaciones. Tiene que venir, tiene que pasar. Dios dijo, mis planes se tienen que establecer. Tú no tienes por qué asustarte. Más bien entiende que la venida del Señor está cerca. No te enfermes por la situación que está pasando. No te debilites en tu fortaleza. Y si te insultan por causa de Cristo y hay actos violentos contra ti, como los hubo, no te desanimes. Por amor a Cristo, levanta tu cabeza, porque el retorno del Señor está cerca. Y con más ganas ven a servirle al Señor y a alabar, porque esta es tu Sion. Y si hay necesidad, ananqués, restricción, calamidad, aflicción, mantente más firme con el Señor, porque su nombre es Jireh. Dios provee. Y aún te persigan y estés estrecho, no puedas salir, no tengas espacio, los jebuseos no te van a quitar lo que Dios te ha dado. Entonces hoy, cuando hablamos, decía, ¿no ve? El domingo hablábamos y decía, ¿no? Ciro dijo, no, este tiempo es para construir el templo del Señor. Jerusalén fue reconquistada para construir. La paz es reconquistada para construir, ¿qué cosa? Las cosas del Señor. Entonces, por eso David tuvo que tomar la fortaleza que le estoy hablando de Sion. Pero vayamos un poquito más, vamos a retrotraernos un poquito más atrás. Antes de Jebús era Salem, ¿ya? Entonces, antes de que se llamara Jerusalén y Sion, se llamaba Salem. Este es un tema con mucho, como le digo, mucho comentario, mucha discusión, polémica acerca de la cita bíblica. ¿Qué dice? Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, Lot había sido capturado por las naciones, por unas naciones enemigas, una confederación. Se lo llevaron a Lot, también a los sodomitas y a Gomorra. Entonces Abraham sale a conquistar, a recuperar a su sobrino Lot y trae pues botín, todo eso. Le encuentra el rey de Sodoma, pero ahí aparece este personaje que se llama Melquisedec, rey de Salem. La palabra Salem es paz, perfecta, completa, doble paz. Este rey era rey de la paz perfecta, de la completa paz. Y aparece de la nada. No tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin. Y para ser alguien, un sacerdote tenía que tener genealogía. Un sacerdote no podía haber sin genealogía. Por eso el libro de Génesis siempre me habla, ¿no? Adán, hijo de tal, y siempre va genealogía. Para ser un sacerdote arónico tenía que tener genealogía. Si no tenía genealogía, un pasado de sacerdote, no podía ser sacerdote. Pero aparece acá un hombre que se llama, como le dije, Melquisedec, que es un hombre que es rey de Salem, de la perfecta paz, de la doble paz. Salem significa paz. Los jebuseos nombraron a la ciudad Jebús. Entonces, dentro de la historia, entraron los jebuseos a esta ciudad de paz y le nombraron Jebús. Salem, ahora Jerusalén, ¿ya? Jeru, casa, y Salem, paz. Jerusalén. Y los jebuseos tomaron esa ciudad. Pero esta ciudad nunca fue de ellos, era del gobierno de Dios. Ahora, no es que Dios haya perdido el gobierno, nunca lo ha perdido. El gobierno de Dios está establecido y nosotros tenemos que hacer el gobierno de Dios. Pero los jebuseos vinieron a quitar la paz. Pero les digo, es anecdótico. No quise poner el video, ya lo puse alguna vez, de lo que dice Homero Simpson. Pues Jebús, ayúdanos. Esto era una forma de quitar la paz.
Y les quitaron la paz, les quitaron todo. Y Jerusalén fue parte de los jebuseos. Entraron los cananitas y tomaron esto que es Jerusalén. Los mayores, la mayoría de los eruditos, ¿ya?, dicen, ¿no?, que Jerusalén o Salem era el nombre original de la ciudad y que solo cuando la ocuparon los jebuseos se llamó a veces Jebús. Entonces, ¿quiénes tomaron? Jebús. En esa ciudad del principio que estoy hablando, en Salem, vivía alguien. Esto de vivir es, no sé cómo van a tomar lo que les voy a hablar, no es tanto vivir, ya le voy a explicar enseguida. Y a pesar de que Dios les había ordenado destruir a los jebuseos, se mantuvieron 400, otros dicen 450 años entre los israelitas. Pero lo tomaron desde ahí. ¿Ya? Ahora, lo que le estoy diciendo es un poco para que entendamos. No es que el enemigo pueda entrar y tomar el reino de Dios, nosotros le permitimos entrar. Sión es el gobierno de Dios. Sión es donde pone su gobierno terrenal. En Sión llega otra vez Jesús. Pero los jebuseos lo tomaron. ¿Se acuerdan de esta cita bíblica? Mas los de Jerusalén, que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Qué han quitado? La paz. La paz. Quitaron la paz. Nuestro escudo que dice: los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria, ¿no ve? Si no mal no recuerdo. Un pueblo de paz. Un pueblo de paz. Pero cuando se quita la paz, ¿qué pasa? Nuestro nombre de la ciudad de La Paz no tiene pues paz. Peor cuando está el centro de gobierno ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Un gobierno de Dios. Y en la ciudad de La Paz y en la iglesia necesitamos esta paz. Y Jesús dijo: yo les traigo paz, completa paz. Mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo las da. Y es por eso que acá en este escenario, hermanos, muchos hemos tenido que tener paz y orar y clamar a Dios. Y les dije, sin irme a un lado, a otro lado, pero necesitábamos paz, que vuelvan las cosas de Dios. Y volvieron. Ahora lo que venga más allá, necesitamos. Este es el tiempo que Dios nos está dando, hermanos, para volver a Jesús. Porque lo que viene va a ser más fuerte. Y estos jebuseos hicieron esto, ¿ya? Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera vez que aparece el Olam, si no recuerdo, esta palabra, Rey Altísimo. Ahorita lo voy a ver, esa palabra es el Elión, ¿ya? Es la primera vez que aparece el Elión. El Dios eterno desde la eternidad, desde las eternidades pasadas, aparece. Los más anteriores, Jacob, sirvieron a Yahvé y los otros, pero este sacerdote sirve al Dios de más alta categoría. No sé, no quiero que me esté entendiendo mal. Dios es el mismo, pero en su máxima, diremos, en su máximo nivel es el Elión, Dios Altísimo. No era cualquier sacerdote. No era un sacerdote como Abraham, como Jacob, que eran sacerdotes de ese tiempo, o como los levitas y el arónico. Era un sacerdote especial. Y dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo. Y quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Los sacerdotes morían, este no. Este aparece. No tiene genealogía, no tiene principio, no tiene final, pero ofrece sacrificios. Y es único, como Jesús también, porque es rey y sacerdote. Y eso no había un rey y sacerdote, eran oficios separados. Muchos dicen, hermanos, para mí ¿no?, hablar es especial. Este Melquisedec era rey sobre Salem, completa paz. Pero dice que su ciudad no era una ciudad terrenal, era una ciudad celestial, ¿ya? Era una ciudad donde él era el rey, que no era de esta tierra. Por eso yo le estoy diciendo: ¿a qué estoy yendo? ¿A dónde estoy conduciéndome en esta situación?
cómo él bajaba y ofrecía sacrificios. Los sacerdotes tenían por obligación, ¿qué cosa? Enseñar la ley, hacer perdón por los pecados. Esa era la función de los sacerdotes. Y este es un sacerdote de alto nivel. No tiene genealogía, no tiene padre y madre, no tiene principio ni final, y es semejante al Hijo de Dios. Muchos dicen que es Jesús mismo. Esto se llama una teofanía, de que Jesús mismo vino y ya, como el Mesías anterior, ya enseñaba a su pueblo cómo volver al Señor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Sacó pan y vino, lo que es la Santa Cena que nosotros hacemos. No sabemos si es así, no quiero entrar mucho al tema, porque así como aparece, desaparece. Pero Hebreos nos va a hablar un poco de quién es este personaje y nos va a decir quién es. Él era el rey de Salem, lo que los jebuseos capturaron terrenalmente. Por eso la alabanza, hermanos, nos llena de gozo. La alabanza nos hace estremecer. Por eso Hebreos dice, ¿no? En el monte de Sión, donde están congregados los ángeles, los primogénitos, y hay gozo y hay alabanza para servir a Dios por el sacrificio de Jesús. Este Melquisedec aparece y desaparece. ¿Ya? Muchos, los amantes de los ovnis dicen, no, después extraterrestre, esta es una ciudad. La Biblia en Apocalipsis nos habla de una Jerusalén celestial que va a bajar, que va a haber una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. La Biblia me habla eso. Entonces, ¿de dónde lo que estoy diciendo toda esta situación? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pero a lo que yo quiero ir, no es tanto el tema que estoy hablando, es que era un sacerdote y eso toma a los jebuseos. La palabra sacerdote del Dios Altísimo en el hebreo es el Elión. Génesis 14, 18, vamos a ver esa cita. No está la cita, pero dice, no, sacerdote del Dios Altísimo. Esa palabra que tenemos es, ¿no ve? El Elión. Él es fortaleza, todopoderoso, Dios de la eternidad, Dios eterno y Dios sempiterno. ¿Se acuerdan el Olam? Hay una eternidad. Nosotros conocemos el futuro, conocemos el presente, pero no sabemos el pasado. El pasado es el Olam de Dios. ¿Qué cosas ha sucedido antes de que el hombre existiera? ¿Qué cosas pasó en la eternidad pasada? Dios es Dios de esa eternidad pasada. Y este Melquisedec es rey y sacerdote de ese Dios. ¿Qué sacrificios hacía? ¿Qué ofrendas hacía? Entonces los jebuseos, estoy hablando del enemigo, sabían que era una fortaleza. Cuando yo conozco a mi Dios, es una fortaleza, hermanos. A medida que vayamos avanzando la clase vamos a entender mejor. El león es superior, el más alto, el supremo. Todo este tiempo he dicho, Él es supremo. Él sabe por qué lo hace. Las cosas que están pasando en Bolivia, Él es el supremo. Él tiene el gobierno de todas las cosas. Él es el supremo, el alto, ¿ya? De mucha estima, excelso, mayor, superior, por encima de todo. Entonces la alabanza a Él quiebra todo, hermanos, destroza todo. Por eso Dios quiere que volvamos a Sión. Sión siempre fue el principio de Dios. A ver, otra vez, para un poquito verlo. Leeremos un poco para descansar la garganta todos. 2, 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la tierra de los reyes, y le bendijo. Asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente el rey de justicia y también el rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. Los otros sacerdotes morían, no, Él permanece para siempre y hasta ahora sigue siendo sacerdote. Veamos algunas situaciones. Dice que Abraham le dio el diezmo de todo, y no solamente Abraham le dio el diezmo de todo, sino Leví, porque estaba en los hombros de Abraham y se lo dio en voluntad. Entonces el diezmo no era la ley, pues, como se dice, no era parte de la ley. El diezmo tiene principios celestiales, hermanos. Pero sigamos yendo a esto. Una de las funciones de los sacerdotes, ¿cuál era? Interceder por el pueblo delante de Dios, presentando diversos sacrificios. Este sacerdote entonces, ¿qué ofrendaba?
enseñaban la ley y pedían perdón por el pueblo. Si era Jesús mismo, una teofanía que estamos hablando, y ofrecía sacrificios para tener comunión con Dios, había mucho que estaba enseñando al pueblo. ¿Y dónde vivía? En Jerusalén. Jerusalén siempre fue de Dios. Vamos a hablar un poco de Jerusalén, todas las cosas que han pasado. Hasta ahora Jerusalén sigue siendo motivo de pelea, hermanos. No conozco Jerusalén, pero dice que cuando se va a Jerusalén uno llora, siente la presencia de Dios. No he encontrado, he buscado. Dice que en vía satélite he encontrado la palabra Shin, el nombre de Dios, en las colinas de Jerusalén, porque Dios dice: yo pondré mi nombre en Sion. Hasta qué punto sea, pero Dios estaba ahí en una aparición que le estoy hablando desde más antes, ocupándose por el ser humano. Pero luego se completó viniendo con Mesías, Jesús. Ahora sí era Jesús. Este mismo el Melquisedec intercedía por su pueblo delante de Dios Altísimo, presentando diversos sacrificios. Ya presentaba. Entonces, mire, por favor, yo le pido perdón. Puede ser un poco, muchos dicen, cuando uno lee y lee, ¿no? Pero yo le pido a Dios que me guíe, que bajaba para encontrarse con Abraham, venía, porque no era parte de la tierra. Otros dicen que era hijo de Sem, ¿ya? Y que no tiene padre de genealogía, que apareció así y murió, pero la mayoría comenta que no fue así, que apareció para apoyar a Abraham, que estuvo, y era una aparición del mismo Señor Jesucristo. Otros dicen que era Dios mismo, semejante a Dios, por eso dice. Pero ofrecía, ya el ser humano tenía la situación de poder acercarse al Señor. Ahora la Biblia dice que era rey de justicia y rey de paz. Para que haya paz, ¿qué primero tiene que haber? Justicia. Porque no puede haber paz si no hay alguien que haya pagado por mí en la cruz y haya cumplido la justicia. La Biblia en Romanos, ¿qué me dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote ahora, por eso es para siempre. Sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, sabemos, pero es Melquisedec mismo, la aparición en otra, cambiando la pregunta: ¿quién es Melquisedec? Ahora los mormones tienen mucha situación con Melquisedec, ¿verdad? Un nuevo sacerdocio, pero no es eso. La Biblia me está diciendo que este nuevo sacerdocio con Jesús es del sacerdocio de Melquisedec. Y ofrecía. Ahora, la única manera, como le digo, de tener paz es a través de Jesús. Por favor, si alguien me lo lee, Romanos 5:1, dice, ¿no? Si lo tienes, ayúdeme, por alguna situación está. Romanos 5:1, por favor. Si lo tienes, alguien léemelo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo viene la paz? Si no es por la justicia. Y este Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Por eso la pregunta es: ¿quién fue Melquisedec? Y vivía en Salem, Jerusalén. Por eso Satanás odiaría tanto, que hasta el final, hasta ahora odia Jerusalén, hermanos. Vamos a estudiar la conquista de Jerusalén, los 10 días. Me voy a meter un poquito con ustedes para entender lo que significa Jerusalén, lo que Dios quiere en Jerusalén, ¿ya? Ahora, si es así lo que estamos diciendo, hay un tabernáculo celestial, ¿ya? El de la tierra es copia del cielo. Y eso hemos hablado en Hebreos. Es por eso que les digo, ¿no? De verdad venía Melquisedec del espacio. ¿De dónde venía? Y establecía para estar con Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, hay dos tabernáculos. El tabernáculo terrenal, que lo levantó ¿quién? El hombre. ¿Quién le dio los planos? Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Pero dice la Biblia que hay un sumo sacerdote que entró, por eso es sacerdote para siempre.
En el anterior tabernáculo, hermanos, no había asientos, no había sillas. Había muebles, pero no había sillas. El sacerdote nunca se sentaba, porque no podía descansar de ofrecer sacrificios por los pecados. No podía sentarse. En cambio, este sacerdote, sí. ¿Qué dice la Biblia? Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, porque ofreció una vez su sacrificio y para siempre murió, y no hay más que matar otra vez otro cordero. Él nos perdonó una vez y para siempre. Ya no. En cambio, el sacerdote terrenal moría y tenía que ser constantemente. Por este es un sacerdocio distinto. ¿Y qué dice la Biblia? Ministro de santuario, sacerdote, pero no terrestre, no como el hombre ni de la tierra, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en el cielo hay otro tabernáculo, hay otro arca de pacto, hay de todo. ¿En qué puedo resumir yo en esto? Miren, si es así, siempre hemos hablado, ¿se acuerdan? Del lugar, el atrio, el lugar santísimo, y el lugar santo y el lugar santísimo. De alguna manera, hermanos, estamos diciendo que el atrio es la tierra, el cielo, el universo es el lugar santo, y la morada de Dios es el lugar santísimo. Cuando Jesús traspasó los cielos, fue a poner su sangre en ese tabernáculo celestial y puso su sangre en el arca de pacto, en el propiciatorio. Colosenses dice, reconcilió las cosas en la tierra y en el cielo. ¿Qué cosa había que reconciliar en el cielo? Su sangre reconcilió el universo. A ver, leamos por favor Hebreos. Pues les dije, ¿no? Discipulado avanzado ya es más grave, ¿no? Leamos esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. A ver, ¿se acuerda usted cuando tenía que entrar el sumo sacerdote al tabernáculo? Tenía que ofrecer primero una ofrenda por sí mismo y luego por el pueblo. Y cuando entraba al lugar santísimo, ahí estaban los ángeles, ¿se acuerdan? Hemos visto pues en Sinaí, en Sión, estaba ahí el arca y el propiciatorio. Ahí había que poner la sangre, y cuando se ponía la sangre, bajaba el Shekinah de Dios y temblaba. Y si el sacerdote entraba en pecado, tenía que morir, ¿se acuerdan? Y el pueblo afuera esperaba. ¿Qué cosa? Que salga el sumo sacerdote y les diga, han sido perdonados los pecados, una vez al año. Entonces entraba el sumo sacerdote. Ahora esto, ¿dónde pasaba? En la tierra. Pero ahora esto está pasando en el cielo. Y cuando Cristo murió, dice que entró al cielo, al tabernáculo del cielo, y en ese tabernáculo del cielo se presentó por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, no tiene que morir varias veces, una sola vez y para siempre. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Ya? Desde el principio. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de medio del pecado. Entonces, hablando de esto, hermanos, ese Melquisedec, perdón, Señor, que hable, ¿era Jesús mismo? Bajaba de verdad a la tierra y ofrecía sacrificios por nosotros. Y ese es Jerusalén de antes. Y si ese es así, por eso tanto odio tiene Satanás a Jerusalén, que hasta ahora, hermanos, su odio es acérrimo, porque Dios va a volver ahí. Y Dios nos dice a nosotros que amemos Sión, y Sión es la iglesia, también es la alabanza. Será un lugar muy especial, ¿ya? Y en ese lugar debería hacerse todo. Ahora está sentado a la diestra de Dios. En Hebreos hemos hablado de eso, dice, ahora bien, el punto principal, hemos dicho, ¿no? Está sentado, ya se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque ya no tiene que ofrecer muchos sacrificios, una sola vez. Lo hizo, se sentó, puso la sangre, y por esa sangre nosotros todos somos perdonados. Pero esto no está en el tabernáculo terrenal, es en el celestial. Melquisedec es un enigma, hermanos. Jerusalén, 3 versos que nos habla la Biblia y no hay más detalles. Crónicas un poquito nos habla algunas cosas, pero no existe más. Pero cuando vemos el escenario de ahora, Jerusalén es el centro de todas las conflagraciones. Y nosotros nos llamamos de alguna manera Jerusalén, ciudad de la paz.
¿no? Con algunos sentidos, ¿ya? Entonces, ¿qué obtuvo ahí? Eterna salvación para los que creemos. A ver, Hebreos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces Jesús entró y puso su sangre ahí, pero no estoy hablando del terrenal, sino del celestial. Y así como hay un tabernáculo celestial, hay una Sion celestial, hay una Jerusalén celestial. Y un día vamos a irnos a la Jerusalén celestial, a Sion, para alabarle al Señor. Ahora nuestra Sion es la iglesia, aquí le alabamos. No podemos permitir que el enemigo nos humille, nos pisotee, nos deje bajo los pies. Hoy es nuestro tiempo de victoria, de cantarle al Señor. Hebreos 10, 19, 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús puso la sangre, se rompió el velo, ahora podemos entrar. Estamos reunidos aquí por eso, hermanos, por eso le cantamos. David sabía proféticamente esto. Y David decía: hay que conquistar, no podemos quedarnos pisoteados, que somos ciegos y cojos, maldecidos. Tenemos que entrar. Hasta que Jesús venga, hoy nuestra fortaleza es el Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Le voy a cantar, le voy a adorar y voy a venir con más ganas a bendecir su nombre, a alabarlo al Señor. Este es el tiempo que el Señor nos está dando para reconstruir la casa del Señor. A ver, ¿qué pasa con Jebús? Mire, de verdad que he sido tentado de dejar el tema. No le entendía nada. Estudiado, me he roto la cabeza. Y ayer dije: dejo el tema y avanzo a algo que sea más fácil. Pero miren todo lo que Dios me compartió. Y no está estudiado todavía porque lo estuve buscando y buscando. Vayamos a ver, Jebús, ¿a quién fue asignado? A Benjamín. Jueces 18, 28. Sela, Elef Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín. Entonces, Jerusalén, ¿a quién le asignaron? A los de Benjamín. Los de Benjamín tenían que conquistar Jerusalén, pero dice, no lo hicieron. Ya, no lo hicieron. Ahora, vamos a ver esto. Quiero seguir estudiando. ¿Por qué la alabanza es tan importante? ¿Por qué confesar el nombre de Dios es tan importante? Benjamín viene de la palabra Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, ¿no? Hijo de la mano derecha significa de alto honor, de alto prestigio, de poder, de fuerza, de honra del Señor. Benjamín, hijo de la mano derecha. Ahora, ¿cómo nació Benjamín? Antes de que nazca Benjamín, nació en una situación bien crítica. ¿Qué dice? Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. ¿Se acuerdan que peleaban con Lea? Tuvo a José y ahora tenía que tener a Benjamín. Pues ella no sabía. Y cuando ella decía: no, dame un hijo, me muero. Y justamente va a morir por entrar en esa competencia. Y cuando muere esta madre, antes de estar muriendo, dice: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Le cambió el nombre. Esto de cambiar el nombre es parte fundamental de las cosas de Dios. Nos cambia el nombre a nosotros. También dimos un tema acerca de esta situación. Pero ¿qué pasa? Cuando la madre, cuando la iglesia no sabe enseñar a su iglesia a vivir en victoria, en autoridad de las cosas del Señor, esa madre en aflicción puede dar benonís. Nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos luchen y peleen las batallas, hermanos. Nosotros como padres tenemos que enseñar que vivimos en Sion, que a pesar de necesidad, persecución, tristeza, por amor a Cristo soy más que vencedor y pues estoy firme en Él. Eso debo enseñar. Pero cuando una madre, una iglesia se plantea problemas y hay situaciones así, nacen los benonis. Y los benonis son hijos de la tristeza. Y estos viven humillados por los jebuseos porque no se pueden levantar. Son iglesias, familias destruidas por el caos, por la situación existente. Pero aparece el Padre. Y el Padre le cambia el nombre y le dice: no, tú vas a ser hijo de la mano derecha. Y recuerdo cuando dimos este estudio, Jesús fue lo mismo.
Jesús fue hijo de la tristeza porque tuvo que morir en la cruz, sufrió angustias por causa de la nuestra, pero se sentó al trono de Dios. Él pagó el precio. ¿Para qué? Para que Jebús no nos pisotee, no nos destroce, sino vivamos, hermanos, en confianza y creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo que pasa, hermanos, Dios no se descuida, que vamos a vivir en sus manos. Y aún hayamos fallado, Él nos puede levantar. Pero Jebús, ¿qué hace? Pisotea. Su padre lo cambió a Benjamín. Ben-Oni, hijo del duelo, del dolor, hijo de aflicción. Raquel le dio este nombre porque ella estaba sufriendo y en aflicción. Ben-Oni es dolor y es pérdida. Hermanos, yo creo que es palabra de Dios que me ha hablado hoy. No, yo no lo tengo, no hay un estudio de esto. Dios me lo ha compartido. Pero quiero decir, este tiempo no podemos estar afligidos. Y si estás afligido por amor a Cristo, gózate en la aflicción, en la afrenta, porque el retorno del Señor está cerca. Porque si tú paras a sufrir y te caes derrotado y ya no quieres vivir más, que la situación es dura, eres Ben-Oni y es pérdida. Y hoy necesitamos tomar la fortaleza de Sión para alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa Jebús? Pisotear, humillar, trillar. Viene de la palabra bus, abominable, sucio, despreciable, bajo el pie. Nos quiere tener por los suelos, hermanos. No quiere que levantemos la cabeza. Muchos de nosotros tal vez vamos a pasar hasta enfermedades, situaciones económicas duras, un momento de duro. Cuando estuvimos en este conflicto, el Señor me dijo, sé fiel, séaste fiel. Por 10 días te probaré, pero te recogeré. Dios era fiel en su palabra. Dios no va a permitir, porque junto con la tentación, Él siempre va a dar la salida. Entonces me está diciendo, no permitas que el enemigo te humille. Por más que la situación sea más crítica en tu vida, confía en Él. No permitas que su pie esté en tu cabeza. En cambio, cuando Cristo resucitó, le pisó la cabeza a Satanás y lo puso, dice, en la iglesia, ¿verdad? Quiero recordar esta cita. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Con quiénes? Con los hijos de la alabanza. En vez de poderle alabar a Dios y glorificar, en la propia iglesia hay humillación, hay, hermanos, aflicción, hay miedo en las cosas que pasan. Dios me está diciendo, tienes que adorar hoy, más que nunca, tienes que alabar, como David decir, voy a tomar la fortaleza de Sión, porque Dios es mi fortaleza. Les decía esto, una madre con problemas, una iglesia con problemas, solamente dará hijos en derrota. Desde acá nosotros, los líderes y los que estamos en la iglesia, los que vienen, tenemos que ser hombres de guerra, hombres preparados para la batalla. ¿Qué nos prepara estas cosas? Este tiempo se ha visto a muchos que son cristianos o no son cristianos. De la abundancia del corazón habla la boca. Muchos se nos salió muchas cosas, pero las cosas que vienen van a ser peores. Este tiempo nos definió de alguna manera cómo estamos, si estamos o no preparados para lo que viene. El domingo fuimos claros acerca de esto. Va a venir un tiempo que Dios le va a dar victoria a Satanás sobre los hijos de Dios, pero no ahora. Ahora nosotros somos más que vencedores. Gálatas 4:19, ¿qué dice? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría. ¿Cuál era la intención de Pablo? Que seamos formados. Y estos problemas nos están formando, hermanos. Las enfermedades nos están formando. Perdón, yo le pido perdón, por favor, me va a disculpar. He estado muy delicado de salud. No he podido dormir y casi toda la noche despierto. Hemos tenido que ir con mi esposa al doctor. Estaba muy mal, de verdad, muy mal. Y como no podía dormir, no sabía qué hacer. Me acordé de un hombre de Dios que decía, ¿no? Él dijo, si no te deja dormir el enemigo, ora. Entonces te va a dejar dormir para que no ores. Me acordé de eso. Y de verdad, hermanos, desde las 3 de la mañana estaba orando. Y quedaba despierto a las 7. Ni de día podía dormir. Tenía un dolor, estaba muy mal. Y fueron las noches así. Todo ese conflicto fue así, me afectó mucho. Ha habido casos que les ha afectado a muchas personas. Me comentaron que se desmayaban con esta situación. Había recomendaciones inclusive del estrés. No era lo mío eso. Yo tengo algo que es un problema que estaba pasando. Pero al final decidí pues escuchar prédicas. Desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana estaba escuchando prédicas, aprendiendo, haciendo. Entonces, eso es formación.
Le saqué lo mejor para darle la gloria a Dios. O sea, no me puedo rendir, hermano, no me tengo que rendir. Jebús pisotea, humilla, te deja bajo los pies, no quiere que te levantes y no puedo hacerlo. Debo tomar la fortaleza de Sión. Dios ama a Sión porque ahí viene Jesús, ahí nació Jesús. Es la fuente, es la parte que me hace fuerte en el Señor. Entonces dice Dios, hasta que Cristo se ha formado. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas nos va a formar? ¿Qué nos va a formar? Esto que hemos pasado es un chiste a lo que viene con el anticristo. Estas situaciones de vandalismo, de confusión, de un reino de Satanás, es un chiste con lo que viene cuando venga el anticristo. Si ahora no estás formado, ¿qué vas a hacer cuando venga lo peor? Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que formarme como Jesús. Y los jebuseos no quieren salir de esa fortaleza, no quieren. Para ellos es su fortín. Mientras humillen a la iglesia, mientras lo agarren como está, los hijos de Israel no pueden salir. Si usted sigue leyendo la cita bíblica que hemos visto, esto de David, léalo, dice que desde ahí David empezó a prosperar, su reino y todo, porque le dio el gobierno a Dios. Entonces son tiempos que nos están pasando que son difíciles, pero que los debo combatir, sí. Jerusalén ahora es bien interesante, porque dice, ¿no ve? Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos, y aquí me dice los de Benjamín. En realidad, ¿quiénes no pudieron expulsar? ¿Benjamín o Judá? Resulta que Jebús estaba a la mitad en la frontera entre Judá y Benjamín. Miren, no lo he estudiado bien, pero solamente con lo que Dios me dice hoy y les dice a ustedes, Jebús estaba entre la alabanza y entre la autoridad de un hijo de Dios. Porque Benjamín es hijo de la mano derecha, el que tiene autoridad, honor, que Dios lo respalda, que Dios le da poder y autoridad. Pero también está entre la alabanza, se metió al medio, le quitó la alabanza y le quitó la autoridad. Entonces David tenía que conquistar. En periodos anteriores no estaba Jerusalén exactamente definido con qué tribu. El enemigo sabe cómo quitarnos, sabe cómo destrozarnos. Pero David es un hombre de profecía, un hombre que sacó. La tribu de Judá sí capturó Jerusalén. Ahora, a ver, ¿qué quiere decir? Leamos Jueces 1:3. A ver. Y combatieron los hijos de Judá Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Entonces Judá destrozó Jerusalén. ¿Destrozó Jerusalén? Sí, pero las partes bajas, no las partes altas. Cuando los jebuseos fueron derrotados, subieron a las partes altas. Miren, nuestra vida, hermanos, es ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de fe en fe. No puedo quedarme en una derrota. Es como David, cuando le dio la piedra a Goliat, no se quedó ahí en victoria, él corrió y agarró la espada y le quitó la cabeza. La alabanza fue parte principal en nuestras vidas, es parte principal. Cuando conocí a Dios, la alabanza me levantó. ¿Te acuerdas? Perdón que le tuteo un poco. ¿Se acuerda, hermano, la primera vez que usted llegó a la iglesia? ¿Cómo se alababa al Señor? ¿Se acuerda yo cuando llegué a la iglesia, cuando conocí a Dios? Mi vida era alabanza para Él, dejé todo por el Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. Le cantaba, mis manos se levantaban. Alabanza, vi gloria de Dios en la alabanza. Porque Judá destroza a filo de espada la ciudad de los jebuseos. Pero ¿qué pasó? Benjamín no pudo tomar su porción, estaba a la mitad. Una vez que yo he avanzado con la alabanza, no significa que me tengo que quedar con solamente alabanza. Significa, perdón, que debo aprender a tener la autoridad de Dios. El día domingo estaba descansando en cama un poco delicado y me llaman por teléfono y me dicen, Pastor Freddy, sí, le digo, no, soy su vecino, me dice, mi yerna está enferma, me dice, por favor puede venir. Claro, le dije, voy a venir ahorita. Y así me fui como estaba con mis chinelas, vivo al frente, tal parte, me dice, conforme. Pues fui. ¿Qué ha pasado a tu yernita? No está mal, nomás me dice, no está mal. Bueno, echaremos a orar, ¿no?
entramos, ¿no? Pero era una escena, hermanos, de una mujer poseída diabólicamente. Y cuando entré directamente me miró y me gritó y fue todo un colapso. O sea, no me dijeron que era eso, ¿no? Ni yo mismo estaba preparado para nada. Pero le di gracias a Dios de volverme a traer esas cosas, porque estuvimos en esas cosas. Y ahí tuve que tomar, ¿qué cosa? Autoridad. Ser hijo de Benjamín, de la mano derecha. Y tomé autoridad. O sea, en ese rato no dije, ¿ahora qué hago? Auxilio, no sabía. Tomé autoridad en el nombre del Señor. Y estuvimos en Brega. Y no quería. Y le dije al hermano, ¿sabes cantar alabanzas? No, no sabían nada. Y cantamos. Y mientras cantamos la alabanza, empezó a caer. Tenemos alabanza y tenemos autoridad en el nombre de Dios. Y Dios hizo su obra, hermanos. Pero Benjamín, dice la Biblia, no pudieron. Miren, leamos. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. ¿Ya? El jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Quitó toda autoridad. Qué terrible es que nos quiten la autoridad, hermanos. Hace tiempo, cuando vivíamos en Viacha, estuve muy, muy mal, enfermo. Y ya no iba a la iglesia, que casi no fui un año, creo. Y estábamos en casa con mi esposa. Y vino un hermano a casa y me dice, golpeó, ¿no? Y me dice, hermano Freddy, me dijo, pastor era, pero ya, hermano, me dijo, no, aquí en Chojenaira hay un endemoniado que camina y destroza a todas las familias. Y le he dicho a la familia que voy a ir contigo, le dije. ¿Para qué le dices? Yo no quiero ir, porque ya un año que no iba a la iglesia. No me tienes que ir, ya le he dicho. Pero no quiero ir, hermano, no quiero, por favor, no me lleves. ¿Qué voy a hacer? Que me había quitado toda mi autoridad del enemigo. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta es nuestra Sión. Aquí nos llenamos de fortaleza del Señor. La palabra nos hace crecer. La palabra nos lleva a la gloriosa presencia de Dios. Y yo recuerdo que tuve que orar, llorar y decir, Señor, cúbreme. Y a tiempo que no fuimos. La Biblia dice, el jebuseo que habita en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. No tuvieron el poder, no tuvieron la autoridad. Eso hace Jebús. Jebús quita la autoridad, hermanos. Y cuando quita la autoridad, cuando nos mete en pecado, nos avergüenza. Por eso te acuerdas, Él te recuerda tu pasado. Y te recuerda tu pasado para afectar tu futuro. Pero Dios perdona el pasado y quiere que te sometas a tu presente en la palabra para conocer tu futuro. Y tu futuro es gloria de Dios. Pero hermanos, les quitaron toda autoridad. Cuando hay pecado no podemos cantar fácilmente. Acá estamos pues mal, hermanos, estamos como desnudos. Lo que cantamos nos condena a nosotros mismos. Cuando uno viene mal a la iglesia y se siente una banca, está mal, porque pecado le condena si es hijo de Dios. Y te quita toda autoridad. Entonces, ¿qué hacen los jebuseos? Avanzan sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia y destrozan todo. Es por eso que tenemos que tomar la fortaleza. Es por eso que hoy tenemos que tomar nuestra posición. No podemos permitir al enemigo que nos quite. Y ahora, hoy más que nunca, hermanos, en lo poco que queda del tiempo, no sé, muchos me han preguntado, ¿este añito más vendrá? No lo sé, hermano. Pero si tarda 5 o 6, yo en esos 6, porque pasan tan rápido, tengo que fortalecerme en el Señor y tomar la alabanza. Y tomar la palabra, mi autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y uno cómo toma su autoridad? Conociendo quién es el Rey y quién es el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. Su papá le cambió el nombre por Benjamín. No, tú no vas a ser Benoni. Aquí yo no quiero hijos de la tristeza, del dolor, que estén diciendo, ¿por qué a mí nomás me pasa? Soy cristiano, sirvo al Señor, le canto en el ministerio. No, suficiente, vamos a cambiarte de nombre. Tú vas a ser hijo de la mano derecha, favorecido. Va a venir favores y bendiciones a tu vida. Yo he agarrado algo y dije, la palabra nos va a prosperar, hermanos. La palabra va a cambiar tu situación. Y lo sigo diciendo con fe.
Si tú crees en la palabra, vas a salir de ser Benoní, del hijo de la tristeza. Y lo vas a ver en tus hijos. Cosas que tú no has podido tener, lo vas a ver en tus hijos. Y aún tú mismo lo vas a ver. Pero necesito agarrarme del Señor. La derecha es símbolo de poder y posición. Implica favor y privilegio. Entonces necesito agarrarme. No puedo ser pisoteado. No puedo agarrarme de las cosas que el enemigo me dice. Estás pisoteado. No. Dios me ha dado hoy mucho honor. Y David por eso tomó la fortaleza. Leamos estas dos citas bíblicas más para acabar. Éxodo 15:6. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. La mano derecha es poder. Ahora, no es que Dios sea derechista, sino es una forma de decir, ¿ya?, que ahí radica el poder de Dios. Porque surgió un hombre, hemos hablado también de esos hombres que Dios ha escogido. Saúl era benjaminita, de la mano derecha, aunque era zurdo. Ahod era zurdo. Vamos a hablar de esos hombres un poco, aunque ya hemos hablado. Pero es poder de Dios. Dios levanta a esa gente para enfrentar a los jebuseos. Y necesito esa palabra. Pues si alguien viene a mí o viene a alguien y me viene con algo malo, tengo que darle palabra de Dios. Tengo que darle palabra de Dios. ¿Se acuerda? Y perdón por favor, porque ayer me hizo un recuerdo por este problema que pasaron. Entonces al hermano le habían dicho: no, es que estás maldecido, tú por no haberte servido al Señor, toda la maldición está llegando a tu familia, estás maldito. ¿Quién le había dicho? Otro hermano de la iglesia. Qué grave. Cuando me contó, dije: ven hermano, vamos a orar. Y oramos y quitamos toda maldición, porque Cristo llevó la maldición en la cruz. No somos hijos de la tristeza, no somos hijos del dolor, somos hijos de Dios, favorecidos por la sangre de Cristo. Tenemos que salir. Eso es lo que Dios nos está diciendo. La Biblia me está diciendo: con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti, desatas tu ardiente furia y los consumes como paja. Pero hoy, ¿qué tengo que hacer? Creer en la palabra, hermanos. Y mi alabanza, gracias, yo no quiero, la alabanza es para el Señor, la gloria, pero bien, haya dos personas con el pandero, hay que seguir, hay que tomar la fortaleza. O como David dijo un día, ¿no? Aunque solo yo voy a tocar la guitarra. Y alguna vez siempre me mete, con Freddy voy a estar. Bien, si no haya hermanos más ministerios, no importa, tenemos que tomar la fortaleza. Y si alguna vez ocurriera algo, si por alguna situación me enfermara más, no importa, la iglesia tiene que seguir, porque Dios siempre va a poner a alguien. La iglesia no puede claudicar, no puede caer. Tomamos fortaleza en quién, en el Señor. Porque si nosotros vamos a estar en nombres, ¿por qué? ¿De qué? No, somos hijos. Hechos, ¿qué dice? Mire: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Jesús está a la derecha de Dios. Y nosotros también estamos en su derecha. Somos favorecidos. Y les dijo: miren, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que les recibieron, ¿qué más? A los que creyeron en Él, les dio ¿qué cosa? El derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. No somos cualquier cosa, hermanos. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a enfermarnos? Sí. ¿Va a haber momentos de crisis? Sí. ¿No nos van a salir las cosas bien? Sí. Pero por amor a Cristo me gozo en las situaciones, porque cuando soy débil, soy fuerte en Él. Y sé que si estoy en honor de Dios, Él en su tiempo va a poner las cosas en su lugar. Pero nada va a quitar de mi boca que la alabanza a mi Rey. Nada va a hacer que yo maldiga, como dijo el Satanás al Señor: quítale todo lo que tiene, toca a su mujer y te va a maldecir. No, los hijos de Sión nunca vamos a maldecir al Señor. Vamos a seguir en las malas y en las buenas, porque sabemos que las malas solamente es una situación disfrazada para las cosas buenas que Dios viene. Vamos a resistir al enemigo y siempre va a haber alabanza en nuestra boca. Y si alguna vez estoy débil, Dios va a mandar a otro para fortalecer nuestras vidas. No vamos a permitir que el jebuseo tome la fortaleza. Esta es una introducción para cuando vayamos más a ver de Jebuseo. Amén, amada iglesia. Amén. ¿Cuántos se han gozado con la palabra? De verdad que Dios bendice. Padre, mi deseo eres tú, mi momento de
Bendito Jesús, eres mi fuente.